La historia real de la película del Conjuro 2 fue el caso del poltergeist de Enfield. Aquí los Warren tuvieron cierta participación en el caso, no obstante, muchos investigadores más se ocuparon del caso. El poltergeist suscitó en el año de 1977, en una casa en Bridgetown, Inglaterra, cuando la madre, Peggy Hudson, afirmó que sus hijos fueron testigos de hechos paranormales. Ella presenció cómo los juguetes en la habitación de sus hijos eran lanzados por una fuerza invisible y cómo incluso algunos muebles cambiaban de lugar. Cuando llamaron a la policía, uno de los agentes estaba seguro de que había presenciado que una silla se movía por sí sola, aunque no estaba seguro de si esto tenía una explicación lógica o se trataba de fantasmas. Con el paso del tiempo, los niños levitaban y voces demoníacas se hacían presentes en la casa. Aquí la historia del poltergeist en Enfield. La familia Hudson se conformaba principalmente de la madre Peggy, sus hijas Margaret de 13 años y Janet de 11, y sus hijos Johnny de 10 y Billy de 7 años. Vivían en una casa en Enfield. Esta casa completamente normal, sin saber, no pensaban que sería uno de los lugares más encantados y cuya fama se extendería por los grandiosos y terroríficos hechos que ocurrirían allí, y debido a que hubo evidencia filmada que probaba lo suscitado. Uno de los primeros sucesos fue cuando, el 31 de agosto del año 1977, alrededor de las 9:30 p.m., los niños Janet y John oyeron que algo era arrastrado en su habitación. Su madre Peggy entró en la habitación y los tres escucharon sonidos de golpes. Un cofre de cajones se movió por la habitación sin ningún contacto físico aparente. Inmediatamente fueron a buscar ayuda a los vecinos. Los vecinos acudieron a su auxilio, entraron y escucharon más golpes. En este punto, Peggy, la madre de los niños, decidió llamar a la policía. La policía arribó alrededor de la 1 a.m. y un oficial presenció cómo una silla se movía y levitaba del piso de la sala sin ningún contacto físico. Durante los días siguientes, se afirmaba que las canicas y los juguetes Lego de los niños volaban alrededor de la casa por su propia voluntad, atestiguados por miembros de la familia y vecinos. Siguieron las visitas de los funcionarios del consejo, los clérigos y otros, pero ninguno de estos detuvo los fenómenos que continuaron sin cesar. El 4 de septiembre de 1977, el reportero Douglas Benz y el fotógrafo Graham Morris visitaron la casa. Ambos hombres fueron testigos de objetos voladores y el fotógrafo fue golpeado en la frente por un pedazo de Lego que volaba a gran velocidad. Las visitas a la casa por periodistas y otras personas continuaron. En ese mismo mes, debido a todo lo increíble que era este caso, se contactó con la Sociedad para la Investigación Psíquica. El investigador Maurice Grosse y 3 reporteros presenciaron muchos de los fenómenos paranormales que sucedían en esa casa. Convencidos de que las afirmaciones de la familia Hudson eran genuinas, Grosse decidió abordar el caso junto a su amigo Guy Playfair. Trabajaron juntos durante más de un año, haciendo un total de 180 visitas y 25 vigilias de toda la noche en la casa. Los incidentes en Enfield están entre los casos de investigación paranormal más registrados. Investigadores y testigos expusieron los hechos con mucho detalle. Tuvieron cintas de grabaciones que totalizaron más de 180 horas que resumidamente incluían sonidos y descripciones de objetos volando, como teteras, cajas de cartón, zapatos o a veces cucharas de metal deformadas por sí solas. Algunos de estos hechos ocurrían simultáneamente y otros se repetían en diferentes momentos y lugares, tanto de día como de noche. Algunos fueron vistos por testigos que en muchos casos no tenían interacción con la familia Hudson. Algunos eran comerciantes, abogados, etc. Por eso este caso provocó gran sensación. Creo que lo más escalofriante en esa casa fue que Janet, una de las hijas de Peggy, levitaba y la movían a diferentes lugares, y
y su voz sufría cambios, de una voz femenina de niña a una áspera y masculina, diciendo malas palabras y comentarios hirientes. Esto comenzó a suceder 3 meses después del inicio de los disturbios, en diciembre del año de 1977. En un principio Janet no cambiaba la voz, más bien emitía una serie de silbidos y ladridos. Posteriormente, se convirtió en una voz humana, la de un hombre anciano, una voz áspera y grave, muy diferente a la de Janet. Esta voz se identificó con el nombre de Joe Wilkins y afirmó que había vivido en la casa. De acuerdo a los registros históricos, el ocupante anterior era de hecho un señor Wilkins, que había muerto en la casa. Algunos de los investigadores, cuando Janet hablaba con esta voz, la interrogaron, y la voz o el ente dentro de Janet describió su muerte. De acuerdo a él, se quedó ciego, tuvo una hemorragia y había muerto en una silla. Se grabaron muchas horas de esa voz e incluso se realizaron experimentos por expertos en fonética para asegurarse de que Janet, quien solo tenía 11 años, no estuviera fingiendo esa voz, pero no lograron explicar el fenómeno porque si esta niña hubiera fingido esa voz, esto tendría efectos secundarios, como dolor de garganta y ronquera, los cuales jamás fueron presentados en Janet. Aquí les presento un poco del audio. Come on. Come on, say it for me, Dr. Bellow. Dr. Bellow. Right, that's good. I know. Shut up, that door. I'm 72 years old. I come from Jewett Park, graveyard. And I have right near the church. Un físico reconocido de una universidad llegó a la conclusión de que Janet aumentaba de peso cuando estaba atada a un sofá, Blondel, diseñado para medir tales anomalías. Informó 2 señales repentinas de aumento de peso en 5 segundos, de aproximadamente 1 kilogramo, que finalmente volvía a la normalidad, una anomalía que no pudo explicar. También informó de una levitación en Janet, además de la teletransportación de un gran cojín al techo de la casa, y que también la jalaron del cabello por una fuerza invisible. Janet no solo fue examinada por el físico, sino también por personal del Instituto de Neuropsiquiatría de Londres, y concluyeron que ella no sufría de daño cerebral o evidencia de epilepsia. En fin, el caso del poltergeist en Enfield es realmente vasto. Los periodistas de la prensa nacional, los fotógrafos y los equipos de televisión utilizaron diferentes enfoques para tratar de descubrir la razón de los fenómenos. Algunos introdujeron magos profesionales para tratar de descubrir algún tipo de actividad fraudulenta. Otros trajeron médiums espirituales para hacer contacto con la entidad demoníaca. La familia y los vecinos directos creían que los fenómenos eran reales. Los que conocían a Peggy Hudson no tenían dudas sobre su integridad personal. Sin embargo, algunos testigos potencialmente creíbles disputaron la veracidad de los fenómenos, a menudo después de unas pocas visitas y en algunos casos sin haberlos visitado en absoluto. Como es normal en casos demasiado populares, la prensa o los medios eran sensacionalistas, con titulares escandalosos de la familia Hudson. Nunca sabremos si esta familia mintió sobre alguna o toda la actividad paranormal, pero en la mente de la mayoría de las personas hay pocas dudas de que al menos algunos de los fenómenos, en un principio, eran reales. Al final, después de 1 año y medio de actividad, los fenómenos en la casa Enfield llegaron repentinamente a su fin. Nadie sabía por qué, pero este tipo de comportamiento son comunes entre los poltergeists. Comienzan y se detienen, y la familia vuelve a la normalidad. Se conoció el fin de esta historia, mas no el principio o qué ocasionó todo esto. La madre de familia Peggy Hudson murió en el año 2003. Janet dejó su hogar a los 16 años, se casó joven y sufrió la pérdida de su hijo cuando tenía 18 años. Peggy Hudson evitó la publicidad después de que los disturbios se calmaron en el año 1978.
pero nunca cambió su posición sobre la naturaleza anómala de lo que había experimentado. Algunos hijos de Peggy han hecho apariciones en documentales televisivos, insistiendo en la autenticidad de los fenómenos. La casa está actualmente habitada por otra familia que desea permanecer en el anonimato. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí todos tienen miedo.